Bueno, estamos en un capítulo más de nuestro podcast tal cual. Hoy estamos con el doctor Adolfo Patón y el doctor Orlando Ramos, traumatólogos, y nos van a comentar un poco acerca de las campañas que vienen realizando, no solo en el departamento, sino en otros departamentos del país. Y queremos también saber cómo nace este este tipo de campañas en ustedes, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte la idea de Salud Sin Fronteras? Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Ah, estas iniciativas, tanto de campañas locales como nacionales, nacen del espíritu de un grupo de médicos, primero que son formados en altos centros con escuelas tradicionales a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Y no solo eso, ¿no? Tienen el alma de altruismo, de llegar donde no se puede, donde no hay acceso, de llegar con especialidades que antes en nuestro país ni siquiera existían. Entonces una fusión de alto performance profesional con un espíritu elevadísimo de altruismo por ayudar a la gente. Se junta eso y tenemos el orgullo de tener un grupo, digámoslo, selecto en Bolivia, que tienen dos brazos, digamos así. Y que si juntamos todas estas especialidades, pues decimos que es un grupo altamente preparado y así, que vamos a acceder a la persona que jamás accedería a una cirugía de alta complejidad, a un especialista en neuroortopedia infantil, una cirugía de microcirugía, etcétera, y por ahí. Entonces, nace del deseo, nace de la necesidad de nuestro país. Sabemos que hay mucha deficiencia en nuestro país. Y bueno, un día decidimos iniciar esto y hay que mencionar que el puntapié inicial de las campañas en Bolivia fue un punto muy clave el doctor Daniel Mercado, que estuvo con nosotros acá en la campaña. Es oncólogo, cirujano, ortopedista, de los poquísimos que hay en Bolivia. Entonces, con ese espíritu iniciamos Cochabamba, Santa Cruz, ahora Pando, y estamos partiendo a Potosí. Entonces, no nos vamos a quedar parados, vamos a llegar a los rincones más, digamos así, precarios y con necesidad, para que esa gente tenga lo que atiende el doctor Mercado en Distrito Federal, lo que atiende el doctor Orlando en San Paulo, lo que atiende, qué sé yo, el doctor Patón en Buenos Aires. Estos pacientes tengan la misma atención en nuestro país. ¿Y qué los motivó a organizar un grupo de médicos, subespecialistas, especialistas, que se mueven con sus propios recursos? Eh, es interesante cuando vos juntás las escuelas, ¿no? Porque nos hemos formado afuera, pero no en el mismo lugar. Así que hemos traído parte de lo que hemos vivido afuera a nuestro país. Y cuando llegas acá te das cuenta de la carencia, de lo que falta. Eh, Venimos de un lugar de subespecialidades y de pronto acá todo el mundo hace todo. Entonces, la necesidad está en el aire, ¿no? Entonces, y además de todo eso, tenemos un seguro de salud que no da cobertura a toda la población, ¿no? O sea, se dice universal, pero en realidad es muy limitado todavía. Tenemos un seguro en pañales que, bueno, irá creciendo con el tiempo. Y la única forma que nosotros tenemos de bajarle la barrera económica
a la población es poner el rótulo de campaña, ¿no? Entonces vos pones el rótulo de campaña y esa barrera que es muy alta e inaccesible para gran parte de nuestra población disminuye notablemente y bueno, pues tenemos el acceso de repente de una persona al área rural a un subespecialista de mano, a un especialista en preservación de cadera, que eso sería prácticamente imposible. Por otro lado, nosotros sabemos que Bolivia es un corredor bioceánico todavía y que gran parte de la población está desatendida. Entonces nuestro pando es parte de la población desatendida y nos hemos encontrado con gente que piensa igual que nosotros, que quiere hacer sin recibir a cambio. Entonces ahí surge un grupo que dice, bueno, ¿por qué no vamos a Cobija? ¿Por qué no vamos a Potosí? ¿Por qué no vamos de repente a Tarija? Que son los lugares donde no hay las subespecialidades. Entonces, ¿por qué no darle? Yo me operé recientemente con el doctor Mercado. Entonces, ¿por qué no darle a mi pueblo lo que yo tuve, ¿no? La opción de ser visto por un traumatólogo especialista en tumores? Tan inaccesible. Exacto, que deje de ser inaccesible, que deje de ser algo inalcanzable, que uno mira al cielo y no, o sea, tengo que aguantarme y tengo que quedarme con lo que tengo porque no voy a poder llegar ahí. Entonces, el rótulo de campaña nos permite eso, ¿no? Nos permite llegar a la población, realmente a la población necesitada, a la población que sabemos que no tiene recursos, que está golpeada, que no va a acceder a esos sistemas de salud. Y el grupo de Salud Sin Fronteras va dirigido a esa población, ¿no? Y el seguro tampoco cubre, ¿no? Ese tipo de especialidades, ¿o lo cubre el SUS? No, el seguro no cubre gran parte de ese tipo de especialidades. En Cobija, por ejemplo, el SUS funciona a un segundo nivel, ¿no? Bueno, hay un tercer nivel a medias, pero no tiene personal subespecializado entre su gente. Así que si no tienes es como lo mismo que nada, entonces no cubre, ¿no? ¿Y cómo fue la primera campaña que hicieron? O sea, ¿cómo la idearon? ¿Cuál fue la reacción que ustedes tuvieron? ¿Qué esperaban de esa primera campaña y cómo les fue? Aquí viene lo que hablamos al inicio, ¿no? La hicimos en el Centro Bio, en Cochabamba, y parte de la idea del doctor Daniel Mercado. Llega un día y me dice, hermano, ¿por qué no hacemos una campaña? Me dice, acá en tu consultorio, en tu centro. Yo nunca había pensado en hacer campaña, o sea, en Brasil casi no existe esa opción de que hagas ese tipo de actividades en la forma privada, porque el SUS es diferente allá funciona el SUS, entonces hacer campañas ya no había esa costumbre. Entonces ya le digo, hagamos, metámosle. Y fue así, o sea, una cosa de decidir en el momento y se fue haciendo folletos, se abre la agenda, se publicita en internet, que eso es muy importante. Y nos sorprendió la cantidad de gente que vino de Tarija, de Potosí, de Santa Cruz, de La Paz, de Sucre y del propio Cochabamba. Entonces, como dice el doctor Patón, el rótulo de campaña hace con que la persona diga, bueno, eso es una forma accesible de acceder a ese especialista. Y fue el puntapié y dijimos, no, esto no se puede quedar aquí. Y la segunda fue en Santa Cruz, también con mucha afluencia de gente. Y ahí ya se fueron sumando. Primero hicimos los dos. Y de ahí en Santa Cruz ya se sumaron otros especialistas. No, yo quiero ir, vamos. Y nosotros no tenemos patrocinio ni dinero. Cada uno con su propio recurso fue hasta Santa Cruz.
cada uno vino con sus propios recursos a Cobija, entonces, así, muy felices y que nos da de lección de que ahora esto es imparable y esto se va a todo Bolivia. Es un trabajo admirable, ¿no? De tener especialistas, subespecialistas y que estén brindando a la población de cierta forma un alivio, ¿no? Y un acceso a salud que no lo tienen fácilmente, ¿no? Más en nuestro país, peor aún en nuestro departamento, ¿no? Sí, hay cosas que no tienen un valor monetario, ¿no? Creo que la actitud de estos especialistas es algo invaluable. Se habla de altruismo, ¿no? Gente con un espíritu de ser para los demás, de dar propios recursos, de visitar. Cobija no es un lugar fácil de acceder, el pasaje no es barato, pero puede más, digamos, el espíritu de brindar a la población y contextualizar, ¿no? Contextualizarse en el tipo de realidad que tenemos, en la gente que realmente tiene necesidades y a la que hay que brindarle acceso, a la que hay que facilitarle el acceso de salud. ¿Y qué especialidades y subespecialidades están trayendo o trajeron o piensan aumentar más a futuras campañas que hagan? Mira, es una de los pilares fuertes de este grupo, ¿no? Traumatólogos con especialidades. Ahí estamos hablando de cirugía de mano, microcirugía, cirugía de columna vertebral, cirugía de cadera en toda su complejidad, prótesis, trauma, preservación, cirugía de rodilla, medicina regenerativa, medicina del dolor, ortomolecular, pediatría, ginecobstetricia, cardiología. Tenemos, me estoy pasando algunos, o sea, tenemos especialistas son 12, ahorita el grupo consta de 12 médicos con diferentes especialidades que fácilmente vos con estos 12 montás un hospital para poder brindar, digamos, un hospital ortopédico. Solo con estos especialistas vos los montás en cualquier parte del mundo para brindar atención altamente calificada. O sea, hablamos de 12 especialistas que de su bolsillo se mueven por el país dándole una ayuda a las personas que más necesitan. Y dentro de estos especialistas, ¿cuántos de ellos existen en Bolivia en su profesión? O sea, deben haber pocos en su área, ¿no? Sí, de hecho, en Bolivia la traumatología todavía no está departamentalizada como en los lugares donde nos formamos. Entonces vos tenés acá un traumatólogo que hace todo, ¿no? Hace miembro superior, columna, ve miembro inferior, rodilla, cadera, tobillo, pie, hace de todo. Donde nos formamos, la traumatología ya está departamentalizada. Entonces vos tenés dentro de tu formación grande, das un pasito para ir a una formación departamentalizada. Quiere decir que el traumatólogo empieza a ver más fracturas de muñeca, de codo, de húmero, o empieza a ver más fracturas de cadera, osteosíntesis, prótesis, empieza a ver más rodilla. Entonces eso ya está dividido. ¿Qué quiere decir? Es el futuro, ¿no? O sea, nosotros estamos más o menos unos 50 años atrasados en relación a otros países en el desarrollo de la salud. Y tener este tipo de subespecialidades, que evidentemente hay pocos en Bolivia, pero va creciendo. Por ejemplo, la gente de columna ya tiene su sociedad de traumatólogos especializados en columna.
Hay pocos, pero hay. Artroscopía de cadera solo son dos o tres, ¿no? Tres. Tres En que hacen Bolivia. artroscopía de cadera en Bolivia, pero ya tenemos tres. No había ni Eh, un. el especialista en miembro superior y cirugía de manos reconstructiva son dos en Bolivia. Hemos tenido el gusto de tenerlos a los dos en nuestras jornadas pandinas. Así que es poco, pero más allá de eso, es poco de calidad, pero no solo de calidad intelectual, sino de calidad humana. Creo que es lo que más hay que resaltar, ¿no? Lo principal. Como decía, o sea, gente subespecializada que va ayudando a la gente, viajando por Bolivia. Parece un poco un cuento de hadas. No, solo tenés dos especialistas en un área y se pueden dar el lujo de decir no quiero, tengo un mercado diferente, pero están haciendo y lo que llama la atención en el sentido de que son ustedes los que se mueven, ustedes son los que se patrocinan, no hay autoridades, no hay nadie que los financie para hacer esto, ¿no? Entonces ese es un punto que la gente debería ver y apoyar, ¿no? Este tipo de trabajo. Sí, un grupo autofinanciado, ¿no? Autofinanciado. Cada quien viaja de acuerdo a sus posibilidades. Acá hemos tenido colaboración, por ejemplo, de la alcaldía, ¿no? Nos ha dado el hotel para los subespecialistas que vinieron. La empresa Renacer nos facilitó los banners para hacer parte de la publicidad. Entonces, hay una respuesta positiva de la población, de la gente que vive acá, de que también quieren dar su granito de arena, contribuir. Creo que es solo encender la llama, ¿no? Empujar la bola de nieve para que esto empiece a rodar, que se vuelva más grande, que involucre a más gente. ¿Cuántos tienen que venir? Tienen que venir los que quieran, tienen que venir más gente, tienen que volverse más grande. Eso es fundamental, es lo que te decía, o sea, no es solo la capacidad intelectual que tenga el profesional, porque como todo el mundo sabe hay médicos y médicos, ¿no? Entonces es la capacidad humana que tiene esta gente de brindarse, de ser, de estar, de querer ir, y de ir no a pasear, sino a trabajar, ¿no? A ponerse el overall y ver 40, 50 pacientes. Salir, ¿no? de tu hospital, de tu aire, de tu consultorio, de tu confort a ir a atender a otro lado, ¿no? Mencionaban el tema de que un profesional se dedica a hacer todo. ¿Eso es una desventaja para ustedes? Que un traumatólogo se dedique a hacer manos, columna, siendo traumatólogo general. En realidad no es una desventaja. Es un tema de formación, creo yo. Somos un grupo joven, pero con experiencia. Más o menos cada uno debe tener unos 15 años de experiencia en ortopedia, a pesar de la juventud, entre comillas. Y eso te da la capacidad de ver tus limitaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, tener la capacidad de decir, bueno, esto no lo puedo resolver yo solito, lo llamaré al que hace preservación, lo llamaré al que hace reconstrucción, lo llamaré al de columna porque este paciente ya lo vi 10 veces y no lo puedo resolver. Ahí está el beneficio para la población
de tener un subespecialista. Y eso es lo que la población también tiene que entender, ¿no? Porque muchas veces, por si voy con un dolor y no va a ser él o el traumatólogo general que me va a dar la solución, necesito un subespecialista. Entonces la población también tratar de empaparse en esto y también buscar subespecialistas, ¿no? Porque pienso de que vos vas a un traumatólogo y no le das la solución porque no estás dentro del área. Y eso queda mal para el profesional, mal para el paciente, y el paciente deja de buscar una solución médica, ¿no? Entonces, enseñarle de que existen dentro de la traumatología otros ámbitos que pueden ir a darle solución a su problema, ¿no? Es decir, en el contexto que vivimos actualmente, donde más del 40% de la población resuelve sus problemas de salud en la farmacia, es algo bien complejo, ¿no? Pero la gente se va educando y en realidad la vamos educando mandando estos mensajes, ¿no? La vamos educando, vamos ofreciéndole, enseñándole que no es solo traumatología, que la medicina avanzó mucho y hay otras áreas que benefician al paciente. Entonces, en esta era de subespecialidades, poder brindar esto a una población de 100.000 habitantes como Cobija, pucha, una maravilla. ¿Y cómo escogen el lugar? ¿Bajo qué criterios dicen nos vamos a Tarija, nos vamos a Oruro, nos vamos a Potosí? ¿Qué factores influyen para que ustedes digan ahí vamos a ir a hacer la campaña? La primera en Cochabamba fue de iniciar el proyecto y no le dimos mucha vuelta. Hablamos un día, lo planeamos en la semana subsiguiente y listo. O sea, dijimos, como muchas veces se hacen las cosas en el hablar y lo postergamos, no. Entonces no hubo una fecha o algo así. Hablamos, se decidió, se publicitó y se hizo. Santa Cruz fue lo mismo, entonces hagamos una campaña donde, por eso te digo, este grupo es muy especial porque si llegamos ahorita a Santa Cruz de la Sierra, a La Paz o a Cochabamba, los tres mayores centros de medicina en Bolivia, este grupo sigue siendo altamente calificado, inédito, podríamos decirlo así, con mucha humildad, pero sí es inédito. Entonces, el de Cobija ya tuvo un contexto de festejo, de regalo, ¿no? Entonces, conversando con mis amigos, le dijimos, ¿qué tal una campaña para el 24 de septiembre? Fecha donde el departamento está cumpliendo aniversario, y como regalo, población que no tiene especialidades, que es difícil de acceso, que los pasajes son caros, que nuestro SUS no funciona, que dependemos del Brasil históricamente, hasta ahora sigue siendo así. Entonces, listo, ahí se puso. La primera, digamos que fue en homenaje a algo, fue la que se hizo en Cobija. En la de Potosí se va a dar en contexto de un congreso nacional que va a haber en Sucre. Entonces, como ya estamos reunidos en Sucre, vamos a ir hasta Potosí. Y así vamos a ir planeando todas las otras otros lugares. Ahora, obviamente, ya más estructurado, más organizado, tipo donde hay una carencia como en Cobija del sistema de salud, de especialidades, y planear y hacerlo, ¿no? Entonces, así surgió y así se va a dar las próximas fechas. ¿Y cuál es el impacto que está teniendo estas campañas aquí en Cobija? Yo lo calificaría como un impacto positivo, a pesar de lo que culturalmente y en todos lugares así, ¿no? Siempre hay el que critica, aunque hagas las cosas bien, hay el que mira y hace de cuenta que no mira, ¿no? Va a haber también, pero la inmensa mayoría es de felicidad, de los innúmeros mensajes que llegan a nuestros números personales, redes sociales,
son de agradecimiento, de estímulo de seguir adelante. Aquí vale resaltar algo importante que cuando uno habla de estas cosas que son para beneficiar pacientes, aquí no hay fines de lucro ni fines económicos, hasta entidades que deberían regularizar y promover esto te ponen ciertas asperezas, ciertas pequeñas trabillas, pero que al final de cuentas son solo eso, ¿no? Ladrillitos que te ponen ahí como para que dificultar la cosa. Entonces, todo dentro de la ética, son médicos todos documentados en el país y en los países donde hicimos residencia, no se está haciendo propaganda engañosa. Otra preocupación es los vienen, atienden y se van a ir en todos los lugares que hemos hecho atenciones y cirugías. Se hace el seguimiento de todos esos pacientes. Hay pacientes que fueron operados aquí en Cobija hace 2, 3 años, 4 años, donde todos están haciendo el seguimiento por parte de nosotros, el doctor Patón, que es súper importante y crucial su concurso de él, porque nadie queda atendido hoy y no los vemos nunca más, ¿no? Entonces, no, ese es uno de los pilares que tenemos, es justamente eso. Y ahí jugamos un papel súper crucial con los colegas de los locales donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, los de Santa Cruz nos ayudan a seguir, a hacer ese seguimiento. Estamos en Cobija, ayudamos aquí a hacer ese seguimiento. Vamos a ir a Potosí, allá nuestros traumatólogos de Potosí nos ayudan a hacer. Siempre hay una recepción de donde vamos, y eso es importante, ¿no? Entonces, el grupo no llega a imponer conductas, a pisar a nadie. El grupo es de sumar, tanto que no hay ahí, qué sé yo, obstáculos. La invitación está para todos, que sea especializado, que tenga su subespecialidad y que tenga la voluntad. Son los requisitos para poder atender a la gente, ¿no? Entonces hay todo ese cuidado, no es también vamos todo el mundo y papeles y requisitos, lo legal, lo ético, todo. Entonces, dentro de ese marco, rigurosamente dentro del marco de la ética y la legalidad. Si bien el tema de las campañas es muy bueno, muchas de otras campañas que se hicieron no solo en salud, pasa por ese factor que hablaban ahorita, de darle seguimiento, ¿no? Vienen, hacen su campaña y listo, se acabó, no hay más, no hay cómo contactarse con los que vinieron. Y en la parte de ustedes que siguen dándole un seguimiento a la población, eso es importante para ellos, ¿no? Sentirse de que fuera de tener un acceso a subespecialistas, van a tener un seguimiento con ellos, ¿no? Sí, creo que es una parte fundamental en nuestra profesión sobre todo, ¿no? No es solo clavar el bisturí, hay que acompañar al paciente hasta que se rehabilita y no hay cosa más linda que ver a tu enfermo rehabilitado, ¿no? Que vuelve a trabajar, que vuelve a hacer sus actividades, que vuelve a su familia, porque atendemos gente, ¿no? No es una columna, no es un hueso roto, o sea, es una persona que tiene problemas sociales, que tiene otras enfermedades, que tiene familia, que tiene que mantener un hogar. Y es importante darle a ese paciente, a esa persona, estabilidad. Y parte de esa estabilidad va en hacerle un seguimiento adecuado. No, con seguridad, ¿no? Y con seguridad que también eso les va a generar mucha credibilidad, ¿no? en su trabajo de ustedes. No va a ser, no van a decir, es una campaña más, no. Estos ya vienen haciendo campaña en Cochabamba, en Santa Cruz, en Cobija, y sus pacientes tienen un seguimiento, ¿no? Y eso es muy importante para que la gente entienda y sepa que van a tener ese seguimiento, ¿no? Y en todas estas campañas que ustedes estuvieron haciendo, ¿hubo alguna que los marcó, algún caso que les llamó la atención haberlos atendido? Bueno, creo que el caso que se vuelve piedra angular definitivamente es el caso que operamos en el 2021.
Un caso de un muchacho que estaba tirado en Río Branco durante 4 meses sin atención especializada, ¿no? Porque tenía una fractura grave que requería de conocimiento técnico subespecializado para su reconstrucción. Y ese caso tuvimos que traerlo de Río Branco a Cobija. Se movió toda una logística que parecía imposible de hacer y se fueron dando las condiciones paso a paso, ¿no? Hay esto, llegó hace un mes, falta esto otro, el material lo traemos de tal parte, el paciente está en tal parte, lo traemos, se juntó. Doctor Ramos está en San Paulo, vino desde San Paulo. Entonces terminamos haciendo en Cobija una cirugía de alta complejidad y con un resultado impresionante, ¿no? El muchacho recuperó su vida, su hobby, su actividad social. Entonces fue reincorporado a la sociedad, un paciente que iba a quedar postrado en una cama. Entonces eso fue lo que abrió un abanico de posibilidades y bueno, pues ahora estamos en el tema de las campañas, ¿no? En Cobija. Entonces ese fue uno de los casos que más los marcó. Y mira, y algo interesante, ¿no? Porque cuando ocurren estos casos graves, ¿dónde corremos? A Río Branco, ¿no? A Basilea, a La Villa y a Río Branco. Y ese caso tuvo que volver de Río Branco por falta de especialistas en lo que él necesitaba, ¿no? Exacto, no podían resolverlo en Río Branco, entonces ese caso volvió a Cobija. Y ahí ya fue el puntapié inicial para todo este movimiento que ustedes están haciendo. Fue como un semáforo en verde, ¿no? Fue decirnos, podemos, hay que hacer, se puede. No fue fácil, fue una logística terrible, pero se pudo, se solucionó con éxito, con buenos resultados. Y bueno, lo mejor que tiene un médico, como te decía, es ver rehabilitado a su paciente. Entonces, ver a este muchacho que estaba postrado, haciendo sus actividades normales, como cualquier otra persona, es la mayor satisfacción y el mayor impulso que puede tener un especialista. Y hablando desde mi área, construyen una imagen profesional, como construyen una imagen institucional. Ver que el paciente de doctor fulano, doctor mengano salió ileso o salió bien de su cirugía, construye cierta credibilidad, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo, están construyendo esa credibilidad que le hace falta a la salud en nuestro departamento, ¿no? Y ustedes han debido tener desafíos. ¿Qué desafíos logísticos y humanos ustedes tienen para hacer estas campañas? Bueno, lo que más nos pesa en todo esto es dislocarse, ¿no? Los pasajes, el costo de moverse de un estado al otro, es bien complejo, es bien caro hoy en día, pero digamos que ese es uno de los obstáculos. Otro es que no hay los materiales, ¿no? El caso que mencionaba el doctor Patón es un caso realmente emblemático para nuestro país, porque todo estaba en contra, ¿no? Todo estaba en contra. Y se hizo una logística de verdaderamente como una operación de guerra. Vino el cirujano, vine de San Pablo a Cobija, el material vino de Minas, de Cochabamba, de San Pablo y de La Paz hacia Cobija. Y el concurso del doctor Patón aquí, porque yo decía, ¿cómo vamos a hacer eso allá si no hay mesa de cirugía quirúrgica ortopédica? Él me dice, la tenemos y está cero. Yo dije, wow, primera cosa, tienen intensificador de imagen, lo tenemos nuevo. Con esos dos aparatos y todo lo que trajimos, se podía hacer la cirugía. Entonces, en mi cabeza yo no sabía que podíamos traer materiales.
Vos en Brasil, en Argentina, en Buenos Aires tenés eso ahí en tu hospital, no tenés que pedir de otro lado, nada. Entonces, eso fue marcante porque el paciente hizo el camino inverso, se volvió a Cobija, se lo operó en marzo del 2021, él se rehabilitó muy bien y este caso abrió un abanico de situaciones por eso digo, en el país. Primero, la satisfacción más grande fue ver que este muchacho tenía el sueño, antes de accidentarse, de ser piloto de motocross. Se accidentó y pensaron que él nunca más iría a andar, mucho menos manejar una moto. Y hoy día él es campeón de motocross, anda corriendo por Brasil, por Perú, en Bolivia, me manda sus videos, nos manda no, le pedimos radiografía, nos manda sus carreras de moto, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos extremadamente felices porque no importa lo que la persona hace, qué es su actividad, qué es su sueño. Si vos como profesional contribuís con un granito de arena para que ese sueño se haga realidad, eso está valiendo. Pero va más allá del caso clínico. Este caso abrió otro camino, que es un camino científico en el país. No existía un grupo de alta complejidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo conformado como tal, con médicos, equipos propios, instrumental, en Bolivia. Entonces, primera cosa fundamental. No había ninguna línea de pesquisa dentro de Bolivia en este tipo de fracturas. Ya tenemos 3 trabajos científicos que fue de esta semillita, ¿no? Yo tengo el orgullo de decir que mi ingreso a la Sociedad Boliviana de Traumatología, venido yo del Brasil, presenté mi caso de ingreso, fue este caso. Solo que al presentarlo nosotros dijimos, este es el puntapié para nuevos trabajos a partir de este de aquí, ya que en Bolivia era inédito eso. Y hoy en día con el doctor Patón ya tenemos 2 trabajos más encima de ese, ¿no? Que él ya lo presentó en congreso. Tenemos un tercero que lo estamos por publicar, que fue una tesis de diplomado en la Universidad Amazónica de Pando y fue aprobado. Entonces, no quedarse solo en hacer cirugía, ¿no? Nuestro país no produce, no hay producción científica. Vos entras a las bases indexadas y Bolivia no produce artículos. Entonces, este caso es el puntapié de todo esto. Las campañas en otros departamentos, la formación de un grupo especializado en cirugía de pelvis que nace en Cobija, hasta fue motivo de cierto bullying, ¿no? De Cobija para el mundo. Es así, es de Cobija para el mundo, porque nosotros podemos hacer esta cirugía aquí en Cobija, o en Tokio, o en Nueva York, o en San Pablo, y es así. Así es, el grupo es inédito, único y con foco en asistencia y producción científica. Ahora salimos un poquito del tema de las campañas y vamos a hablar de lo que estabas hablando. A raíz de esa cirugía que ustedes hicieron, nace Pelvac. Entonces, ¿qué es Pelvac? Bueno, Pelvac es pelvis, acetábulo y cadera. Es cirugía de alta complejidad en esta área del cuerpo. Un grupo, como decía el doctor Ramos, inédito en Bolivia, y no solo dedicado a operar, también dedicado a la producción científica. Yo tuve el gusto, el honor, la gran satisfacción de presentar el año pasado en el Congreso Nacional de Traumatólogos la serie de casos que hemos operado en Cobija. También me valió mi ingreso a la Sociedad de Traumatología de Bolivia. Y es pues un placer poder mostrar lo que hacemos en Cobija a nivel nacional. Porque todo el mundo muestra lo que se hace en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Pero estamos exponiendo Cobija, ¿no? El norte, el puntito allá en el norte del mapa,
y mostrando que se puede hacer cirugía de alta complejidad en todo el territorio nacional, obviamente bajo las condiciones adecuadas. O sea, no es que vamos a operar una pelvis como sea, con cualquier material y como quede, no. Se operó y se opera bajo las condiciones establecidas en cualquier parte del mundo, con los equipos que se usaría en cualquier parte del mundo y con unos resultados excelentes, ¿no? Operamos una señora que estaba en UTI en el Hospital Galindo. Nos la llevamos a la caja, que es el lugar donde podemos operar, y 2 meses después la señora estaba bailando. Entonces, Sorprendente. es sorprendente, es algo que te llena el espíritu, te impulsa. Nos preguntabas cuál es el impulso. Creo que el impulso es esa sonrisa de ver al paciente recuperado. Ese es el mayor impulso que uno tiene. Y en estos casi 5 años que vienen haciendo este tipo de cirugías aquí, ¿alguna vez les dijeron cuando fueron a presentar o hablaron acerca del tema, esto lo hacemos en cobija? ¿Y cuál fue la respuesta de los otros médicos o colegas? Saber de que aquí también se hace ese tipo de cirugías de ese nivel. Eso es anecdótico porque cuando yo me presenté a la Sociedad Boliviana de Traumatología, para entrar a la Sociedad Boliviana de Traumatología, el médico tiene que presentar un trabajo en un congreso departamental y si lo aprobás, lo vas a presentar al Congreso Nacional. Entonces son 2 defensas del mismo trabajo. Y la primera pues es la más difícil, la más compleja, hay un jurado súper estricto y me tocó presentarlo en la Sociedad Paceña de Traumatología. Y cuando puse el caso, primero me cuestionaron, ¿no? ¿Por qué operé a un paciente con 45 días de fractura? Y después cuando leyeron dónde era, me pararon totalmente la presentación. ¿Cómo así? Eso no se hace en cobija. ¿De dónde sacaste esa información? Ahí cabe a nosotros ahí comenzó la cosa, ¿no? No, esto se hace en la ciudad de Cobija, el hospital que tiene equipos de la Caja Nacional de Salud de Cobija, el equipo médico se juntó el doctor Patón, que es especialista en cadera también, mi persona que hace pelvis acetábulo. El paciente fue traído del Brasil, le dije, el paciente vino del Brasil a operarse en Cobija. Entonces, parte del trabajo era mostrar toda esa información con datos, fotos, imágenes, para que se puedan empapar de que sí fue un caso raro y difícil. Y bueno, ahí fueron entendiendo, sorprendiéndose, y por qué operan una cosa que ya es una secuela, ¿no? Entonces ahí se le explica al paciente, al jurado, que tiene 16 años. Si fuese su hijo, su sobrino, no lo iba a querer chueco, con dolor y en una cama, sin andar. Entonces, si algo se puede hacer y le puedes poner ganas a eso, alma, vida y corazón, hay que intentarlo, ¿no? Y cuando fue avanzando la presentación, muestro el resultado de la cirugía, ahí quedaron como que, wow, eso se puede hacer, sí se puede hacer. Y ahí partió, ¿no? Porque vos buscas en las bases indexadas donde están los archivos de artículos y pones Bolivia y no hay ni un artículo de eso. Pones Latinoamérica y no hay ningún artículo. Son 6 artículos en Europa, 8 en Estados Unidos y ninguno en Asia, ninguno en Sudamérica. Entonces es un nicho para trabajar inmensamente. Entonces hubieron cuestionamientos, pero hay que explicar con toda la educación y datos técnicos. Hubieron sorpresas, ¿por qué no te presentaste en Cobija? Fue una pregunta, y venías a La Paz. Es otro de los puntos que nosotros estamos luchando con el doctor Patón. No tenemos la filial de Sociedad Boliviana de Traumatología en Pando. Y eso es por
porque de repente nos falta un poquito de empatía de todos los que estamos trabajando acá en Pando, de juntarse, porque no es difícil, no es ciencia, es cuestión solo de organización y hacerlo realidad. Y en tu caso, ¿tuviste también En mi caso esa reacción? fue más sencillo porque ya había el antecedente, pero tuve que presentar el trabajo bajo un método científico estructurado estrictamente. Entonces no hubo opción a, a reclamos, digamos, ¿no? Fue tan estructurado el trabajo en base al método científico que se pide para la presentación de este tipo de trabajos, que hubo una aceptación, ¿no? Y cuando dije que venía de Cobija, me escucharon con mayor atención. Cada caso que presentaba. Fue realmente un orgullo hacer esa presentación. Me hicieron una pregunta dirigida a ver si sabía lo que estaba presentando, pero fue muy buena, muy bonita la experiencia. Uno va pensando que es un bicho de 8 cabezas, pero no es tanto así. Sin embargo, hay que tener la voluntad, hay que tener estructurarlo también el trabajo, o sea, tenés que tener disciplina para hacer eso y no es una novela, ¿no? Entonces tienen que responder cada cosa a lo que estás presentando antes. Y se puede hacer. Estamos haciendo ciencia en Cobija. Digo que estamos haciendo ciencia porque no es lo que me parece, es lo que realmente hay, una descripción científica hecha con pacientes operados en Cobija. Y vamos para más, ¿no? ¿Y qué sienten ustedes al poner a Cobija en el ojo de la traumatología en Bolivia? Es un desafío, pero sobre todo es un placer. Un placer cuando uno tiene ese amor por esta tierra. Y cuando digo amor es en todos los sentidos, ¿no? Es ser orgulloso de donde naciste, es ser orgulloso de tus raíces, es estar en los mayores centros de Brasil, de San Paulo y decir yo soy pandino, boliviano. O sea, se siente un orgullo. Y nosotros tenemos eso en común, ¿no? O sea, lo exponemos así a todo pulmón, ¿no? Y las cosas que estamos haciendo, cuando dicen así, el doctor Orlando, doctor Patón, todo el mundo sabe que el doctor Orlando y el doctor Patón son de Cobija. Hoy en día todo el mundo sabe de que dónde son los dos. No son médicos anónimos en Bolivia, entonces saben que hacen cirugía de alta complejidad, saben que hacen pelvis, saben que hacen cadera, saben que se hace allá en el norte boliviano. Entonces nuestra tarea es seguir trabajando con todas las ganas, es incentivar a nuevos traumatólogos que sigan la formación, lo formal de la formación, y es preparar otros traumatólogos. Nosotros estamos de pasada en el mundo, nosotros estamos de pasada por acá, no es eterno. Eso de creerse Dios y eterno en las sociedades y en las entidades, eso es un error. Hay que compartir el conocimiento para dejar a otros y que otros puedan multiplicar y que el beneficio sea la comunidad en total, no solo el ego del cirujano, de una persona o de un grupo, no. Esto es para que de aquí a 40 años, 50 años, cuando de repente ya no estemos acá o seamos muy ancianos, digan, no, mira, habían 2 médicos que rompieron todos los estereotipos y barreras y se comenzó a hacer cosas que no se hacían, y de repente es nuestro deseo que de aquí a ese tiempo Cobija sea una referencia tri país, como se dice, tri frontera, un polo de medicina, de cirugía ortopédica. Tenemos facultades aquí
quién sabe, no soñar tanto y que hayan escuelas de traumatología acá en Cobija. Entonces, el sueño va por ahí, ¿no? Hacer grande esta tierra, grande este departamento, grande la traumatología y compartir con otros para que multipliquemos todo esto. ¿Cómo te sientes? Bueno, es muy bonito participar del desarrollo de algo. Yo creo que nosotros participamos del desarrollo de nuestra traumatología en Cobija. Es interesante verlo a pasado, ¿no? Ver cómo éramos en retrospectiva, ver lo que era esto, no sé, antes de la pandemia y a lo que hemos llegado ahora. Hemos avanzado muchísimo, pasito a pasito, cosita por cosita. Se han ido empujando bolas de nieve en diferentes aspectos. Hemos tocado aspectos de formación, hemos tocado aspectos de atención médica, el aspecto científico. Estamos abrazando cursos que se realizan en Cobija, jornadas que era algo imposible, impensado. Recibimos felicitaciones de otros colegas y el reconocimiento de otros colegas es algo muy especial cuando viene alguien y te dice felicidades, lo están haciendo bien, se nota que están trabajando y eso te impulsa. Creo que tenemos algo muy importante que es el apoyo de nuestras familias, que sin eso sería imposible, ¿no? Y se siente muy bien ser parte de esto, ¿no? Pero es eso, es ser parte de. Y pioneros de. Sí, evidentemente hemos sido pioneros en las jornadas, no había cirugías, no había. Yo presenté trabajo científico y la respuesta de la PAS fue, en Cobija se hace también este tipo de trabajo. Qué bien que hagan algo así, bien hecho, ¿no? Entonces, se está trabajando en forma científica, pero trabajando para el pueblo, ¿no? Para el pueblo, en forma más humana, exacto, en forma más humana. Y creo que hemos coincidido. Es muy bonito operar con el doctor Ramos porque somos de escuelas distintas, pero cada uno da lo mejor de su escuela en el momento de atender a un paciente, en el momento de la cirugía. Entonces el resultado de eso es que hemos formado un equipo que nos llevamos muy bien dentro del quirófano y fuera, y se están construyendo, creo que, grandes cosas, pero sobre todo con proyección, que es lo más importante, ¿no? No es algo que vamos a hacer ahora y no se va a volver a hacer más, o no van a poder hacerlo más. No, es algo que se puede volver a hacer más y se va a hacer y se va a seguir haciendo. Yo me formé en Argentina y cuando iba al Congreso Internacional Argentino veía un número que era 50, 51, 52. Pasé 10 años allá. Y hoy, cuando veo el número 2 en nuestras jornadas, pienso en eso, ¿no? En lo que costó llegar a ese 50. Nosotros estamos en el número 2, pero estamos trabajando para que haya un 3, un 4, y eso sea progresivo, que otra gente lo replique, que se siga avanzando en eso. Es una sensación de plenitud, de estar aportando lo que tú aprendiste, lo que eres en el desarrollo de tu región. Es algo, no sé, difícil de explicar, ¿no? Es
muy loables porque ponen en alto el nombre del departamento, ¿no? Con trabajos tan complicados que piensa la gente que solo se hace fuera del país o en capitales de otros departamentos, ¿no? Y en esta misma idea, ¿cómo nace esa idea de crear la jornada pandinas de traumatología? Bueno, fue algo especial, ¿no? Lo veníamos discutiendo. Hay que hacer algo científico, hagamos una presentación de trabajos, incorporemos a los profesionales que están en Cobija. Hubo una apertura del Colegio Médico Departamental para colaborar con esto. De hecho, nos colaboraron en forma logística y nos colaboraron hablando de nuestras jornadas a nivel nacional también. Doctor Ramos tuvo la virtud de hacer grandes amigos que no pensaron dos veces para venir a exponer temas acá. Los mismos temas que se exponen en el Congreso Nacional de Traumatología los estábamos exponiendo en el Paraninfo de la UAP en Cobija. Y se fue dando, veamos esto, armemos esto, hay esto. Primero se pensó en hacerlo solo departamental y mira, puede ir tal de Cochabamba, puede ir este otro especialista, perfecto, está abierto, agrandémoslo, el del colegio médico háganlo nacional, les va a costar lo mismo hacer departamental o hacerlos nacionales, el mismo esfuerzo. Y creo que no es el mismo esfuerzo, pero no está muy lejos una cosa de la otra. Y la representación que hubo fue muy buena. La idea brotó como una flor y tuvimos una aceptación impresionante, tanto de los profesionales de Cobija como de las 3 universidades que mandaron a sus alumnos. Pudimos mostrarles que el traumatólogo no es un cavernícola con su martillo, ¿no? Se mostró ciencia, cirugías de alta complejidad, cirugías delicadas, reconstrucciones de manos, cosas que los estudiantes pues no creo que vayan a ver, ¿no? En toda su formación tuvieron la oportunidad de verla en las primeras jornadas, después se replicó esto en las segundas. Ya estamos planeando las terceras jornadas. Creo que Cobija tiene potencial para ser un centro de desarrollo de salud a nivel de toda el área amazónica, ¿no? O sea, todo el norte integrado, no solo del país, sino también del Perú, del Brasil. Sabemos que el Amazonas del Perú y la parte del Acre del Brasil son las áreas más relegadas de estos países. Y nosotros podemos abarcar esas poblaciones y ser un punto de desarrollo. ¿Qué importancia tienen estos espacios académicos para los nuevos médicos y para otros traumatólogos aquí en Cobija? Yo creo que es fundamental, ¿no? Aquí viene otra vez a invocar el primer caso, ¿no? El primer caso dio frutos. El exponer como tal el primer caso, hacer un seguimiento de los siguientes casos. Y ahí el tercer trabajo científico nuestro se creó ya un protocolo de cómo se maneja ese paciente que llegó a Cobija, se fue a Río Branco, pasó 45 días en el corredor, vuelve a Cobija, cómo se inicia el preparo de esa cirugía, qué tiempo se necesita para operarlo, para rehabilitarlo, qué tipo de cirugía se va a hacer de acuerdo a su gravedad. Entonces, ¿qué hemos visto? Que nosotros fuimos armando el quebracabezas de acuerdo a lo que aparecía, porque buscábamos
¿Dónde están los guías protocolares? No existen trabajos científicos como para organizar este tipo de cirugía. Es tan complejo el caso que en la producción científica estos casos se los excluye. Son criterios de exclusión cuando hay esa complejidad de fractura, porque eso no es interesante. O es tan grave que se va a hacer una secuela, ¿para qué hacer trabajo? Entonces, el protocolo fue naciendo de ahí. Y hoy en día, esto se va a publicar como inédito en Bolivia. No existe una producción científica en Bolivia. Un guía, un ABCD, cuando este tipo de fractura llegue, por ejemplo, al Hospital Bielma de Cochabamba, a la Caja Nacional de La Paz, al Hospital Obrero de Santa Cruz, va a haber un protocolo publicado en Cobija por el grupo PELVAC, no solo para Bolivia, igual fuimos a buscar en las bases indexadas y no hay un protocolo en Brasil, por ejemplo. Se conduce la fractura de acuerdo al servicio, pero un protocolo estandarizado que sea un guía para una residencia en traumatología no existe. Entonces, ahí nosotros estructuramos un protocolo bien establecido. Primero, ¿dónde está el paciente? ¿Dónde debe ir el paciente? Después, ¿qué estudio le vamos a hacer a ese paciente? ¿Qué imágenes le vamos a tomar? Lo vamos a clasificar. Una vez clasificado, ¿qué tipo de cirugía vamos a seguir? ¿Cuándo va a ser esa cirugía? ¿Cuál es el tiempo adecuado? ¿Cómo lo conducimos con los medicamentos? ¿Qué implantes vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer después de la cirugía? ¿Cuánto tiempo él va a comenzar a dar pasos? ¿Cuánto tiempo él va a poder pararse? ¿Quién lo debe acompañar? ¿Solo el cirujano? Aquí no, aquí, porque esta persona está 45 días en un corredor, 2 meses después de la cirugía sin andar. Tiene que haber un acompañamiento multidisciplinar. Los cirujanos, psicología, nutrición, fisioterapia, enfermería. Es un equipo con un enfoque a una persona. Es tan grave esto que no había, es todo así. Hagámoslo ahora. Entonces, otro logro del grupo PELVAC es ese. Ese trabajo fue aprobado como tesis de un diplomado. Y próximamente el otro paso es publicarlo en una revista científica de alto peso para que eso sirva de protocolo en Bolivia, en Latinoamérica y en cualquier servicio que tenga esta fractura para poder conducirlo de la mejor forma. ¿Y existe algún reto de producir estos artículos científicos tan lejos como es Cobija? En realidad la producción científica es un reto personal. No importa dónde estés, vos podés hacer ciencia. La ciencia no es solo descubrir la pólvora, ¿no? La ciencia es describir y poner en el papel tu trabajo, obviamente bajo una estructura, bajo un método científico, respetando el método científico, para que eso pueda ser reproducible y pueda ser entendido en el Japón, en la China, en Estados Unidos. Pero hacer ciencia no depende de dónde estés, depende de tu voluntad, depende de tu vocación. Y nosotros tenemos pacientes para poder hacer artículos científicos. De hecho, otro proyecto que tenemos en el grupo es presentar nuestra experiencia en fracturas laterales y mediales de cadera. No es tan complejo como una pelvis, pero sabemos que antes del 2021 estos pacientes tenían que ser trasladados en avión ambulancia a centros de tercer nivel. O sea, no se podía hacer en Cobija porque no teníamos ni el equipamiento ni la capacidad técnica. Entonces, hoy en día sí lo tenemos. Y para hacer ciencia, lo único que tienes que hacer es plasmar en un papel lo que estás haciendo, o sea, describirlo. ¿Qué es lo que no hacemos? Todos nos ponemos a operar, a atender,
y nos olvidamos un poco de que hay que escribir también para dejarle a la gente que viene un algo, ¿no? Un protocolo, una forma de cómo hay que atender, un resultado de lo que se hizo, escrito, demostrado en un papel, cómo evolucionaron estos pacientes. Ahí otra vez lo que te decía, no es solo clavar el bisturí, hay que hacerle el seguimiento al paciente. Hay escalas que se usan para evaluar cuál fue el resultado. Y todo esto es parte del método científico, de lo que hay que aplicar, de no olvidarte de tu paciente, seguirlo, evaluarlo. Y eso se puede hacer en Cobija, se puede hacer en Porvenir, se puede hacer en Puerto Rico. El lugar donde estés no es una traba ni una limitante para hacer ciencia. Es voluntad. Y ganas de hacerlo, ¿no? Ganas de hacerlo. Ahora hablamos un poco de la parte de ustedes como médicos, lo que hacen, la cirugía. Y ahora, ¿cómo responde la familia o el paciente al trabajo de ustedes? Cuando ellos ven que su cirugía fue un éxito, que volvieron a caminar, volvieron a hacer sus sueños de deporte, de cualquier otra actividad, que seguramente al comienzo dijeron, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa reacción de la familia y de los pacientes? Bueno, mire, a mí me tocó algo muy, muy especial. Me tocó estar yo digo que en los tres lados, porque una cosa es ser el médico y proponer la cirugía, ejecutarla. Otra cosa es ser el familiar del paciente, ¿no? Que tenés que seguirlo, aguantarlo, sentarlo, suspenderlo, moverlo, bañarlo. Otra cosa es ser el paciente. Ser el paciente que te digan, te tengo que operar, te voy a cortar así, así, te voy a poner esto, o te voy a sacar esto otro, y encarar tu rehabilitación. Entonces me tocó particularmente estar en los tres frentes. Como cirujano es, te decía, invaluable ver al paciente rehabilitado. La familia es algo muy importante, siempre el contexto familiar es importante. Por eso traer y hacer este tipo de cirugías en Cobija es algo fundamental para el paciente y para su familia, porque ya no es que el paciente se va solito a Cochabamba a operarse, a encarar su rehabilitación, o el familiar está pagando el hotel y los taxis, ¿no? Entonces son gastos enormes. Eso se puede hacer acá, en tu casa, en tu familia, en tu lugar. Y eso para la familia es algo muy importante. La familia siempre agradece. El paciente te agradece también. Creo que la relación que uno tiene con el paciente y con su familia es el pilar fundamental del éxito del tratamiento que hacemos. Cuando me tocó estar de familiar, operamos a mi padre, le hicimos una prótesis, así que pararlo a papá, llevarlo, bañarlo, asistirlo, ¿no? Teníamos miedo de llevarlo a la casa, ¿no? Porque en el hospital la enfermera, la asistencia es distinto. El paciente ya se quería ir a su casa, a su lugar, a su cama, a su tele. Fue una experiencia interesante, pero como familiar te digo que vas viendo el resultado del día a día, como tu familiar se va recuperando, va empezando a ser más independiente, a caminar más, a empezar a bañarse solo, ¿no? Entonces todas esas cosas te retroalimentan de lo difícil que fue sostenerlo, ¿no? Y como paciente, vos vas viendo el día a día, ¿no? El minuto a minuto. Tuve una cirugía en el pie y
fue difícil porque duele, y camino y duele porque piso mi cicatriz, pero voy viendo minuto a minuto cómo ese dolor se va disipando, ¿no? Y recuerdo cómo estaba en mi postoperatorio inmediato y me veo ahora. Entonces le tengo un agradecimiento y un cariño enorme al doctor que me operó. Fue el doctor Daniel Mercado. Así que que está llegando, parte de nuestro grupo. Así que son puntos de vista que cambian mucho, pero el resultado manda, pero sobre todo manda la confianza que te transmite el médico, ¿no? Tanto como familia, tanto como paciente. O sea, creo que es muy importante eso. Yo siempre pregunto cómo te fue, pero no si te atendieron bien o mal. O sea, si el médico te transmitió confianza de que va a resolver tu caso. Ahí va un poco con la persona que sos, ¿no? De ser empático con el paciente, ¿no? Porque no es secreto que mucha gente se queja de otros médicos que no tienen esa atención. Y ser así como vos decís, te transmite la confianza, te transmite seguridad de que sí vas a tener una evolución satisfactoria en tu recuperación. Y ahora hablemos un poquito de las diferencias en la atención que va a haber o que tienen en las campañas. ¿Qué de diferente yo encuentro ir a atenderme en una campaña de ustedes o ir a atenderme a un consultorio X? De nuestro servicio, ninguno. Es la misma atención que en nuestro consultorio privado, que en los hospitales que trabajamos. No hay absolutamente ninguna distinción por ser campaña, ¿no? Más al contrario, hay esa recepción, ese cariño. Vos sabés que ese paciente viene con una expectativa, viene de lejos, viene queriendo solucionar la mayoría de los problemas. La mayoría de los pacientes como que ya fueron a uno o dos o tres y vienen con una expectativa muy grande, con una carencia de solución. Entonces nosotros tenemos eso muy claro, ¿no? La atención es la misma para don Juan, para doña María, sea de Pando, de Tarija. Yo creo que el médico tiene que tener ese feeling de trato con la persona. Tu trabajo es con personas, y es con personas que están con alguna dolencia, ¿no? Entonces es un trabajo muy delicado, con mucho feeling y con mucha ética, de tratar con mucho cariño, respeto y por igual. No existe distinción por diagnóstico, por zona, porque es de mi consultorio privado o es de la campaña. Eso tenemos muy claro y todo este grupo maneja eso. Es decir, los pacientes que pasaron por las campañas, los pacientes que nos conocen, que nos ven en nuestro consultorio, saben que no van a llegar a tener una consulta de 2 minutos, receta y chao. Nunca va a pasar eso. Entonces todos son bien tratados, se los escucha, se los examina, damos nuestro mejor, damos nuestro más que lo convencional debería ser para poder que él salga con una alegría, con la sensación de que encontró una solución y que van a hacer lo mejor por su caso. Es un trabajo que realmente te llama a tener vocación, te llama a que seas empático con esa persona que tal vez viene de sufrir mucho tiempo de dolor, ¿no? Y a veces uno no entiende esa parte, ¿no? Y tener esa calidad de ser humano y de entenderlo marca mucha diferencia con otros médicos, ¿no?
Sí, es importante. Y el tema de tratar a los a los pacientes como en tu consultorio particular, ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar en la seguridad social y se ríen de mí cuando los envío de mi consultorio particular a la caja, porque ¿por qué vas a gastar en lo particular si tenés un seguro donde yo te voy a atender? O sea, así como te estoy atendiendo aquí, te voy a atender en tu seguro y no te va a costar un centavo. Entonces, lo hago a la inversa, los mando a mi particular a su seguro, lo que otros hacen al contrario, porque creo que hay para todos, ¿no? Hay para todos, pero hay que entender las necesidades de la gente. Eh, Te decía, no es una enfermedad andando, no es una persona que tiene problemas sociales y además está enfermo, entonces hay que darle equidad a esa persona, hay que darle lo que necesita y hay que pensar en el tema físico, en el tema mental, y aquí en Bolivia hay que pensar también en el tema económico, lastimosamente, porque el seguro es carente, ¿no? Entonces hay que pensar nomás en el tema económico y tratar a todos por igual, a todos, bueno, a todos igual, pero equitativamente, ¿no? Porque equidad es darle más al que necesita más y menos al que tiene más. Entonces, esa es la idea, pero que todos tengan acceso a la atención y no a una cualquier atención, a la misma atención, a una atención de calidad, a una atención personalizada, a una atención que no te están corriendo en el consultorio, que ni mal te sentás y ya tenés que pararte porque te están despachando con una receta. Eso es lo que ofrecemos, aparte del conocimiento técnico, ¿no? La campaña es de subespecialidad, entonces hay un tema de conocimiento técnico que va más allá del especialista y eso también es importante. ¿Qué aprendieron o qué aprenden en este trabajo de solidaridad que ustedes están haciendo? Creo que te volvés cada vez más humano, cada vez más entender el dolor de la persona. Y eso ahí, eso va transformando a la persona porque muchas veces tenés el conocimiento científico, la destreza manual, la capacidad quirúrgica, lo que vos querrás, pero eh, el simple hecho de ver a una paciente que te vea y que te diga, que te hable con esa angustia, son lecciones que se quedan marcadas, ¿no? Entonces, tuvimos casos muy emblemáticos donde tanto familiares de los pacientes como los propios pacientes eh, te dicen cosas marcantes, te agradecen de una forma tan fuerte que esa es la parte humana de todo esto. Me acuerdo que familiar de un paciente me dice, doctor, que quisiera que almuerce con nosotros. Me dice, ¿usted tiene un tiempito? Yo, claro, encantado. ¿Dónde nos vemos? Me dice, vamos a demorar 1 hora más o menos, me dice, en llegar. Y me recogen de la casa y vamos a un chaco aquí. Entonces, cuando yo llego, era una cosa tan bella, tan maravillosa, una mesa con una gallina criolla, gente muy humilde, en una casa muy humilde, pero llena de amor, de gratitud, de agradecimiento. Y ese almuerzo fue mejor que los restaurantes más finos que uno pudo haber ido. Es el sentido de agradecerte, el sentido de hacerte saber que están gratificando lo que vos hiciste. Y más una penca de plátano verde para llevarse, o sea, son detalles tan nobles
que eso te va tatuando el corazón y diciendo, tu trabajo aquí, tu misión en esta vida es servir a la gente, es ayudar a la gente. Y ellos solo están diciéndote de su forma, con su manera, ese gracias. Entonces, detalles como eso nos marcan mucho y te comprometen a ponerle más ganas, a ponerle más esfuerzo, a hacer todas estas cosas que el año pasado la teníamos planeado, ahora se está haciendo. Entonces, eso es muy gratificante. Y hay otra cosa que la dije en el discurso inaugural de las segundas jornadas: no estamos solos. Vos de repente, yo llevo cobija desde Buenos Aires, ¿no? Y realmente te sentís solo, pero resulta que no había sido tan cierto. O sea, no estás tan solo. Hay gente que tiene tu misma forma de pensar, que tiene tus mismas inquietudes, y de pronto se forma el grupo de Salud Sin Fronteras, ¿no? Y te das cuenta de que no estás solo, y no es que estás en un rincón y te tenés que quedar ahí en el limbo, escondido, en tu covacha. No, porque no estás solo y hay gente que piensa igual que vos y va a ir a tu covacha a compartir sus experiencias contigo, y te va a pedir que vos vayas a la de él para compartir experiencias, para atender pacientes, para compartir conocimientos, para construir. Entonces eso es algo importante que me ha dejado a mí personalmente estar en toda esta actividad. Y le agradezco al doctor Ramos, que fue él el que me sacó de la covacha y me hizo ver que esto se podía, que podemos vender lo que hacemos y mostrárselo, ¿no? Ir a Cochabamba el año pasado a vender nuestro charque y decirles que se puede acá en Cobija, que hay, que se hace. Y hemos traído gente, y todo esto de las jornadas, de las campañas, atenciones, cirugías que por primera vez se hicieron en Cobija, no solo del grupo Pelva, que en abril operamos una columna por primera vez en Cobija. Entonces, toda esa construcción no la hace una persona. Esa construcción se hace en grupos. Te da un concepto del equipo, de la importancia de los lazos de amistad, de construir, de reforzar esos lazos, de mantenerlos. Y eso es algo que te mantiene activo, te obliga a estar actualizado, ¿no? Porque tenés que ir a la par de estos monstruos, ¿no? Que están caminando a tu lado. Y es tan importante no achancharse, ¿no? No achancharse en un lugar, no quedarse ahí, esperar que pase el tiempo y que me llegue mi jubilación porque gano mi sueldo y ya está. La vida es mucho más que eso, y creo que estamos dejando nuestra abuelita, y hemos empezado a construir algo que va a ser mucho más grande. Tal vez no con nosotros, ¿no? Tal vez dentro de 50 años, como decía el doctor Ramos, vean este par de viejitos, se acuerden de ellos y piensen, ¿no? Cómo habrá sido el 1, el 2, y eso va a ser, eso es parte de la construcción, y ser parte del cimiento creo que es algo muy importante. Más construir un cimiento sólido como lo están haciendo, ¿no? Eso es importante. ¿Cuáles son los próximos pasos que hay para Salud Sin Fronteras y Pelvac? Salud Sin Frontera va a seguir
ya, digamos que más orgánico, esto de acá de establecerse de repente una entidad que vaya a lugares, que capte de repente ayuda para pacientes, va a seguir firme, solidificándose más cada vez y llegando. Nuestro país es inmenso, entre comillas, pero hay lugares muy remotos de difícil acceso y que no tienen este tipo de salud y lo queremos hacer. Entonces, si ahorita nos ponemos un cronograma y ponemos 10 rutas para el año que viene, nos va a faltar una por mes, digamos. Entonces, hay harto que hacer, mucho trabajo. Y Pelback va a seguir el camino de la producción científica. Queremos publicar nuestros trabajos en revistas internacionales. Queremos estandarizar cada vez más las cosas acá en nuestro rinconcito, acá en Cobija. Aquí hay que resaltar que a este grupo vinieron pacientes de Santa Cruz a hacerse cirugía, de Perú, de Cochabamba, de Brasil y de toda la frontera. Entonces, trabajo de hormiguita, trabajo de ladrillo a ladrillo, y que es muy satisfactorio que pacientes de Maldonado sean transferidos porque saben que aquí hay ese tipo de cirugía. Pacientes de Santa Cruz que tienen teóricamente toda la estructura para hacerlo. Los especialistas en pelvis están allá en Cobija y queremos operarnos allá en Cobija. Entonces, eso es muy gratificante y el desafío es seguir, no ablandar, no quedarse, como dice el doctor Patón, estagnado. Yo creo que eso es un pecado capital en la vida. Vos tenés que venir a esta vida, a lo que te toca, a ponerle alma, vida y corazón. Tenemos, siempre digo, ¿no? Nosotros somos pasajeros de esto, entonces no lo pasemos así, ¿no? Medio máquina. Hacémoslo y dejemos una lección, un legado, legados como legados, no esos legados que escuchamos en la tele, para futuras generaciones, futuros pacientes, futuros médicos. Entonces, eso es lo que queremos. El camino es seguir trabajando muy intenso, muy fuerte para consolidar Pelback, publicar nuestros trabajos, divulgar nuestro trabajo, y el Grupo Sin Fronteras continuará circulando por todo el país. Yo quiero agradecerles por haber estado en un capítulo más en nuestro podcast Tal Cual. Si tienen unas últimas palabras para despedirse, tienen la palabra. Gracias a ti por el espacio. Es desestresante poder hablar de lo que fue pasando, y es interesante rememorar, ¿no? Ver dónde estábamos y hasta dónde llegamos, así que dónde estamos y dónde queremos ir. Mi sobrina recién salió médico y me preguntaba: ¿y qué querés hacer? Yo le decía: yo quiero estar allá, le decía, quiero estar exponiendo mis casos y no quiero estar sentado al frente escuchando lo que otros exponen o lo que otros disertan. Quiero ser el que diserta, el que hace ciencia y el que no tiene miedo de mostrar sus resultados y lo que está haciendo. Así que te agradezco la oportunidad de hablar de todo esto. Felicidades por el podcast. Es algo muy interesante, una forma diferente de exponer las cosas, de una forma diferente periodismo y de hablar un poco más descontracturado, digamos, de este tipo de cosas. Así que nada, solo gracias. Yo inmensamente agradecido, ese es el sentimiento. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Yo creo que hay una cosa en la vida que tenemos que tenerla siempre en cualquier cosa que hagamos, es gratitud por las personas que de una o de otra forma o pasaron por tu vida o están en tu vida para contribuir en algo. Entonces yo lo que tengo que decir es gracias a
toda esta iniciativa no la podría haber hecho sola. El doctor Patón es fundamental aquí. Yo creo que ambos hemos hecho una fusión donde esa fusión sola por ahí de repente no iba a funcionar, o solo yo o solo él, y es una fusión donde se complementan muchas cosas en pro de resultados, de hechos. Entonces yo le tengo que agradecer muchísimo porque sin la ayuda de él, esto no se hubiese hecho en Cobija. Entonces eso es crucial, es fundamental. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa que es la que aguanta mis locuras de hacer esto. Me estoy yendo a San Pablo, llego a San Pablo, voy a Brasilia, vuelvo a Bolivia. Entonces tienen que tener mucha paciencia, y yo tengo que agradecer a toda mi familia, a vos que siempre nos estás colaborando, nos estás ayudando en todo. Entonces el sentimiento es de gratitud, y que podcast tal cual siga creciendo, una iniciativa maravillosa. Yo creo que el emprendedorismo, lo inédito, lo pionero es único, y hay que así romper barreras, abrir caminos, tallar sendas, y que eso ahí con seguridad esto también es un legado para futuras generaciones, nuestros hijos, alumnos, quienes van viendo todo esto. Entonces felicidades por el programa, y bueno, estamos ahí para seguir en esto, hacer cosas más grandes y que se vengan más buenas nuevas. Bueno, muy agradecido por haberlos tenido aquí. Sigan haciendo esa labor tan noble que hacen de llevarle paz, tranquilidad, quitarles el dolor a mucha gente que necesita y que no tiene las condiciones de pagar una consulta a un privado, y mediante estas campañas pueden acceder a toda la atención que ustedes les dan. Sigan así, sigan creciendo, sigan con esa calidad de personas que son, que con seguridad les va a abrir puertas en muchos lugares. Muchas gracias, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.